Yo tenía la sospecha que quizás podía tener apnea porque, aunque cuando he dormido con alguien me han dicho que no he roncado, me instalé también una aplicación que ahora os compartiré, que te graba si roncas durante la noche y sí que salían episodios de ronquidos. Y de hecho las últimas noches también me he estado volviendo a grabar y la verdad es que estoy viendo pequeñas mejorías, sin prisa pero sin pausa, de lo que os compartiré. El caso es que si tienes 25 episodios por hora de aguantar la respiración es cuando es considerado que tienes una apnea del sueño severa. Y mi app, desde que me la instalé, me parece que era este octubre pasado, cuando estaba en Málaga, me enseñaba de 3 a 10 episodios. Es importante remarcar que roncar no significa necesariamente que tengas apnea del sueño, pero sí que aumenta mucho las posibilidades de que puedas tenerlo. Además, con esta aplicación que te graba con el micrófono, te puedes escuchar tus propios ronquidos y te los clasifica si hay peligro de apnea o no, porque además también es si estos episodios de ronquidos son dispares y si hay una falta de respiración en tu ronquido. Ahora, lo que me parece importante es hablar de este examen también, porque lo primero, lógicamente, es saber 100% si tienes apnea del sueño para salir de dudas, porque hablaré en un momento de este examen que me hice, que me costó una pasta, como os he comentado al principio, pero sí que salí del día de la prueba, cuando lo miré con el doctor, que roncaba el día de la prueba un total de 3 minutos de las 7 horas y media que dormí ese día, lo cual no es preocupante de momento, pero lógicamente hubiera preferido que hubieran sido 0 minutos. Estos últimos días que he estado mirando la app, os lo digo de memoria, me salían también de 3 a 10 minutos. Pero en meses anteriores, en semanas anteriores, puedo mirar episodios de 1 hora y media de ronquidos, que no son necesariamente episodios de apnea del sueño, sino de ronquidos, y no son mega, sino que son más como respiraciones fuertes. Eso es una de las mejoras que he estado viendo, que los ronquidos dejan de ser ronquidos de persona obesa que ronca y pasan a ser poco a poco respiraciones fuertes. Algo que descarté inmediatamente, ahora que os decía esto de la obesidad, es que pudiera tener apnea del sueño por culpa de esto, de estar obeso. Las personas con sobrepeso tienen muchas más probabilidades de sufrir apnea del sueño. O sea, la peor persona que puede ser con las máximas probabilidades es que seas hombre obeso. Mujer obesa también, pero sobre todo hombre obeso. Yo sí que quiero unos buenos hombros obesos. Porque el caso es que las personas que tienen sobrepeso tienen unos depósitos de grasa en las vías respiratorias que lo que hacen es estrechar las vías, haciendo que haya una disminución de la actividad muscular en esa área. Cuanto más peso ganes, más probabilidades de que ronques y tengas apnea del sueño. Y este peso no tiene por qué ser exclusivamente de grasa, porque si ganas mucha masa muscular, por muy molón que quedes delante del espejo, verás que tu calidad del sueño se ve mermada. Pensad que sobre el año 2010 gané 20 kilazos, porque estaba muy viciado en el gimnasio, pero fue un bulk, que se llama en inglés, que básicamente es comer lo máximo que puedas, y ya os digo que gané 21 kilos de grasa me parece que eran, pero mi salud sufrió un montón. Me acuerdo de levantarme un día a las 4 de la noche sin poder respirar, que me faltaba el aire, con un dolor en el pecho increíble. O sea, me acuerdo como si fuera ayer realmente. Y no fue el único episodio, pero ese fue el más que me levanté haciendo este ruido. O sea, acababa de sufrir un episodio de apnea muy hardcore y mi cuerpo me hizo levantarme para coger el aire conscientemente porque si no me iba a morir. Y me apretaba un montón el pecho. O sea, me tomé como que me sucedía algo en el corazón, en el pecho. Nunca pensé hasta recientemente que fuera apnea del sueño, sino que me pasaba algo en el corazón de ganar tanto peso. Pero ahora tengo muy claro que era una apnea del sueño acentuada por mi sobrepeso, que por suerte se fue con los años a medida que, pues como dije, ahora toca definir, pues bajé como 15 kilos entonces, ¿no? Y desde entonces ya me dije que no volví a ganar más peso nunca más. Porque además mi sudor empezó a hacer
una peste porque comía un montón de pollo del Mercadona y arroz. La típica dieta de mierda de culturista, y os puedo asegurar que es lo peor del mundo. El carne de baja calidad como es el pollo del Mercadona, hinchadísimo, antibióticos y agua, y encima el arroz, que es el peor cereal de todos en cuanto a agroquímicos, que ya haré un episodio de esto. El caso es que la obstrucción de las vías respiratorias tenía que ser brutal para que yo personalmente me despertara del todo. O sea, absolutamente del todo, a nivel consciente, sin aire. El cuerpo te levanta para que tomes aire porque si no te vas a morir literalmente. Si tanto los ronquidos como el sobrepeso afectan a la apnea del sueño, y por esto ves personas enormes muriendo antes de condiciones de corazón, y no es coña, eso se ve mucho en los strongman, estos levantadores de peso y de competiciones de fuerza. La media de edad creo que está entre los 30 o 35 años. Mueren antes de los 40. Y todos estos tienen apnea del sueño por todos estos factores de riesgo. De hecho, uno de los factores de riesgo es que el cuello te mida más de 40 centímetros. Y a estas personas les debe medir, yo qué sé, 50, 60 y el cuello también. No, son personas enormes. Y cuando me hice el test, antes de hacerme el test, la enfermera me hizo un montón de preguntas y me midió el cuello y dijo, vale, te mide 37 centímetros, que es casi lo mismo que mis brazos. No. Pero dice, en este aspecto tampoco estás en el riesgo y lógicamente es una de las cosas. Tampoco significa que, cuello de más de 40 significa que tienes apnea. No necesariamente, ¿de acuerdo? Pero todo esto suma. Hablando de cosas grandes, quien tiene más probabilidades de sufrir esa asesina silenciosa, como os comentaba, son los hombres. De hecho, es 1 de cada 4 hombres y solo 1 de cada 10 mujeres. O sea, no ves muchas feministas tampoco intentando crear paridad en este reino tampoco.